de eso también nacen también las imágenes de atuendo que te gustaría tener en el momento de manifestar lo escrito, encarnado en voz, y traerlo al otro, a la mirada del otro. Ahí viene vínculo con vínculo, vínculo con vínculo, así como en cadena. Tienes absolutamente toda la razón, pero quiero hacer un apunte porque normalmente, bueno, creo que en la mayoría de los casos la escritura se considera como impresión de palabras en algún medio, es decir, a partir de la invención de las palabras, ¿no? Y ves que nosotros estamos considerando la escritura a partir de la impresión de las imágenes, Sí, antes de que surjan las palabras, y eso me parece importante hacer esa salvedad para considerar que la escritura no necesariamente está vinculada con las palabras. Las palabras son un invento grandioso para servir como medio a la escritura, pero están vinculadas con la imaginación. Es decir, la escritura nace cuando tenemos la voluntad de imaginar. O si lo quieres poner en una mejor expresión, cuando tenemos libertad para imaginar libre, a placer. O sea que el gran invento al fin y al cabo no es tanto la escritura como la imaginación. O sea, cuando esos tatarabuelos se dieron cuenta que podían imaginar y plasmar lo imaginado. Me parece un hecho enorme para nuestra historia. Y es enorme porque lo seguimos haciendo después de toda esta travesía por la especie. Y al hacerlo, hicimos el mundo. ¿Me doy a entender? Es decir, todo lo que existe antes de existir fue imaginado. Todo absolutamente, hasta lo más minúsculo. El color de esta pared donde está recargada Graciela o el color verdoso que tengo en torno a mí, no existe. Alguien lo imaginó. Imaginó el que fuera el color, imaginó la sustancia, imaginó los elementos que conforman ese verde. Todo, absolutamente. puedo intervenir. Por favor, intervengue. Mira, un tipo particular de escritura. ¿Qué es lo que ven aquí? Porque eso también es escritura. De entrada, sí, de mi tradición mexicana es un árbol de la vida. Y en la tradición eslava también es árbol de la vida. Aquí, por ejemplo, esto también es escritura. Bueno, queda medio transparente. Ujú, ujú. Tendría que referirse a los elementos o núcleos de vida también. Elementos solares, sol como dador de vida. A ver, me voy así, me voy con todo. Que es demasiado. Mientras lo encuentras, comentar cómo sin tener los códigos podemos tener un vínculo reconociendo las imágenes. Esto también es escritura. Porque originalmente lo que se ve aquí, al menos estas imágenes, yo sé que no se ve muy claramente, estas de acá. Estos son los atuendos que fueron realizados por las personas que en la época cuando hicieron este trabajo no sabían escribir, no sabían escribir y no sabían leer tampoco. Es decir, o sea, es exactamente lo que tú dices. O a lo Ven, mejor no sabían escribir con palabras, pero tenían una escritura quizá igual o más sofisticada que las palabras.
O sea, me refiero a eso. Exacto, o sea, tienes Y razón. gracias a lo que nos estás compartiendo, podemos pensar que la escritura no solamente comunica, sino que se viste, está en lo que, en los utensilios de la comida, está en la vida diaria en diferentes manifestaciones. Fíjate, una escritura que se lleva en el cuerpo. Sí, totalmente. Así como los tatuajes, igual lo que hablamos la vez pasada también. Hola Carolina, Silvia Carolina, bienvenida. Hola a todos, buen día. Muy buen día, bienvenida. Entonces hablamos de crear mundo y nos podemos vincular con un significado más amplio, con esta idea de un libro sagrado, cuando se menciona en el principio era el verbo. El verbo no era necesariamente palabra hablada o escrita. El verbo, cuando se refieren, el principio del verbo, sí, pero hay que comprender el verbo como acción. Es que originalmente, bueno, las traducciones que se tiene hoy en día, ¿no? Cuando trabajamos con las traducciones de los textos sagrados, ¿no? Por ejemplo, entonces en las traducciones siempre yo diría que eh, se opaca el significado que está ahí originalmente, porque si hablamos de en el principio era verbo, lo que es traducido como palabra verbo, ¿no? En realidad es lo que tú dices, o sea, originalmente ahí el verbo significa actuar. Eh, en el inicio, o sea, cuando, por ejemplo se habla igual de, en el inicio, a ver, ¿cómo era? Que sí lo estuve investigando. Bueno, creo que no voy a decir algo que no recuerdo, pero sí. Ahí se trata exactamente de acción. Bueno, ya se actuaba, puedes pensar, pero aquí hablamos de acción consciente. Exacto. Y el acto consciente es acto creador. De ahí la importancia de considerar que todo lo que ahora es mundo, bueno, que cada hora es diferente, ¿no? En cada hora de cada instante de la historia, ese mundo es hijo de el actuar imaginativo. Esto me parece fascinante porque establece la profunda convencionalidad de la realidad. La realidad no solamente es así por una convención, es decir, podría ser de muchas otras maneras, sino que la realidad es así ante nosotros porque nos dicen esa convención. ¿Me doy a entender? O sea que antes de ser una estructura física, es un relato. Entonces, a través de ese relato vemos la estructura física de cierta manera, porque la vemos a través de los ojos del relato dominante. Nos orienta la mirada, nos fija la mirada e incluso nos provoca qué sentir, cómo actuar. Pero es un relato. Podría ser otro relato. Pero muchas veces no tomamos en cuenta que es un relato y lo tomamos como una, un mandato natural o ley natural, ¿no? Bueno, así se tienen que hacer las cosas, así funciona el mundo. Es un relato, es una descripción. Puede haber otra descripción. Esto me importa para ligarlo con la película Trumbo, que ya todos vimos. Ya no he pasado otra película porque quería esta sesión para analizar un componente importante.
que es el censor. Yo lo llamaría el censor. El censor es quien censura. Censurar es limitar, es tachar, es prohibir. Este tipo de relatos funcionan desde la mirada del censor, sobre todo. Y también están presentes en danza. He notado a lo largo de mi trabajo de décadas que la persona que se inmiscuye en tradiciones convencionales de la danza tiene un censor profundamente poderoso y dominante, que le habla de su cuerpo, que le habla de los movimientos, me doy a entender, realiza su aprendizaje diariamente en contra del censor. Y yo creo que también lo tenemos al desarrollar la escritura. Estamos siempre juzgando la escritura que vamos desarrollando. Es muy complicado escribir con libertad, casi no se hace, porque está el censor ahí atrás. Hay, por supuesto, censores de la escritura que son convenciones muy poderosas, que incluso son un deber ser de la escritura, ¿no? El censor gramatical, el censor semántico, claro, claro. No digo que el censor sea una figura mala de por sí. Eso me cuido de decirlo, no quiero caer en esta polaridad de la libertad es buena y quien me censura es malo, porque sería una estupidez, ¿no? De hecho, podríamos pensar que hay censuras que nos pueden ayudar a tener un límite y ese límite es un punto de apoyo. Ujú. O sea, aquello que me limita me puede dar un apoyo cierto. Por ejemplo, en danza la gravedad es indudable, ¿no? La gravedad porque a través de eso puedo dialogar. Siempre el sensor que me limita puede comprenderse. Si es un factor que me ayude es porque puedo dialogar con él. Si es una mera declaración de orden y no permite diálogo, pues entonces sí me está chingando, como diríamos en mexicano, ¿no? Yo, ¿Sabes? Ah, ¿perdón? perdón. Ujú. No, adelante, Anastasia, nada más, por favor. Yo diría que el sensor en muchas de las ocasiones es una ilusión, como esa condición de burbuja en la que nosotros mismos nos sometemos. Es decir, hay este tipo como de condiciones externas, ¿no? Yo diría, yo creo que aquí no es que separaría, ¿no? Pero definiría que hay sensor externo, pero es sensor porque nosotros lo vemos así. No es que sea exactamente como la ley, que todo lo que emerja a partir de esta censura tenga que influir de alguna u otra manera en lo que hacemos, en nuestras acciones, sea danza, sea escritura, sea, sabes, cualquier acción que hagamos. Pero también yo creo que aquí hay un vínculo con el censor interno que nosotros mismos nos colocamos. El estar con esta visión como de burbuja de que hay un sensor externo y entonces influencia lo que estoy haciendo es al mismo tiempo estar en un fuerte diálogo con tu propio sensor interno, porque somos nosotros los que nos censuramos haciendo caso al sensor externo o también no percibiendo todas las posibilidades que se tienen. Eh, Todo lo que dijiste antes me hace igual pensar, esta película antigüita y genial que aconsejaste la vez pasada, la de What the Bleep We Know, sobre, Ujú, sobre la física cuántica, ¿no? Y todo, habla pues de que son posibilidades lo que hay ujú. en la vida y lo que nosotros no veamos más allá de nuestra propia nariz, entre las comillas, más allá de lo que ve nuestro sensor interno, es el no ver las posibilidades que existen, que son múltiples, más allá de lo que nos imaginamos. Así que yo creo que para no
para no condicionarnos con el sensor externo, ante todo hay que matar el sensor interno dentro de nosotros, o por lo menos aprender a convivir con él en diálogo. No sé si voy bien o ya me fui al carajo. Pues mira, yo creo que si Judith Butler te pudiera dar un abrazo, que te lo daría en este momento, la famosa especialista en estudios de género que tanto ha influido, te daría un abrazote, porque ella escribió un libro acerca de lo que dices, es este libro, que se llama Mecanismos psíquicos del poder. Entonces estaría feliz brincando contigo, porque en este libro lo que ella menciona es justo lo que tú expresaste. Ella ocupa 300 páginas para expresar lo que tú dijiste ahorita en unas oraciones. Y señala la paradoja, dice, es que nosotros tenemos ese sensor interno, pero además dice, la paradoja es que ese sensor interno nos construye también. Ujú. O sea, el yo soy lo que me limita también. Por eso llama al libro Mecanismos psíquicos del poder, porque se refiere a, bueno, el poder empieza en la mente, ella utiliza una palabra que es muy importante, sujeción, que es una palabra de doble significado y se expresa desde el inicio del libro. El traductor lo expresa. Sujeción quiere decir sometimiento, pero también acción de devenir sujeto. Y ya el propio término sujeto nos habla de alguien que está constreñido, estoy sujeto. Allá hay un acto de censura. Y utilizamos, de hecho en la filosofía se utiliza mucho la cuestión del sujeto. Deberíamos intentar comprender el sometimiento en su manifestación material como constitución de los sujetos, dice Michel Foucault en el párrafo, bueno, en la frase que elige Judith Butler para iniciar el libro, ¿no? La sujeción, ya dice Butler, es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. Estremecedor, ¿no? A mí me impacta. Es una evidencia, yo la reconozco en mi vida y la reconozco en la vida de todos quienes conozco. La veo en los mecanismos de producción familiar, ¿no? Si tomamos como la familia como estructura de la sociedad. O sea, comenzamos eligiendo, no, comenzamos prohibiendo, poniendo límites. Y luego de ahí lo que puedas elegir. O sea, la elección no inicia la censura. Lo que me parece muy apasionante de la película es cuando una época sí está marcada por la censura y te excluye. Ya no es una censura que tú eliges, sino que estás excluido de una época. La casa de brujas, a eso voy, ¿no? Cada uno de los quienes hemos vivido casa de brujas sabemos que nos lleva a un punto límite, porque es una violencia extrema. La violencia de quitarte el derecho al trabajo. Porque al quitarte el derecho al trabajo, te quitan el derecho a todo lo demás. A la educación, a todo lo que implica vivir, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Trumbo a esto? Platicábamos en algún otro contexto con Silvia Carolina. Pudo haber elegido, pues, otro trabajo, otro oficio, ¿no? En situaciones de mucha exclusión, lo que yo viví fue la opción de meterme a manejar un taxi en Buenos Aires. Pero no abandoné el oficio, seguía escribiendo. Madrugadas amanecía en la costanera redactando en un cuaderno, porque sabía que si yo dejaba de escribir, ese iba a ser mi fin. Y me identifiqué con Trumbo en ese sentido porque lo que él hizo me pareció magistral. Encontrar
en el mismo oficio una manera de dialogar con la censura. O sea, encontró un pie de sostén, encontró un punto de firmeza en esa exclusión. Muy probablemente películas que ganaron el Oscar, como la de El Niño y el Toro o la de Roman Holiday, no las hubiera escrito si hubiera estado en una situación de beneficio. Esta es la historia del camino del rechazo, según Eugenio Barba en el inicio del libro Más allá de las islas flotantes, ¿no? Formar un grupo con gente rechazada de las escuelas de teatro, gente que le dijeron, no sirves para actor, o sea, vete a otro oficio. Y Barba dijo, yo sí los quiero, ¿no? Vengan y aplicar la constricción. El camino de rechazo de Barba es, bueno, este precisamente que estoy diciendo, ¿no? Cómo tenemos que desarrollar un nuevo aprendizaje. No el canónico, porque ya vimos que el canónico nos vomitó, pero hay muchos otros aprendizajes, ¿no? Entonces empieza el camino que él llama aprender a aprender. Entonces cuando surge el problema de yo quiero danzar, pero no sé cómo, yo quiero escribir, pero no sé cómo, yo propongo lo que estoy proponiendo en este momento, ¿no? O sea, considerar nuestro propio camino de aprender a aprender. Pero ese desarrollo tiene que tener en cuenta esa pregunta para ayudarnos. ¿Qué es lo que me está censurando? Porque lo que me está censurando está dentro de mí, en muchos sentidos. O sea, sí, el mundo puede ser muy jodido, me maltratan, me pasan por encima. Si no me hubieran quitado esta oportunidad, todo sería diferente. Ok, pero no eres una hoja al viento. No eres alguien como completamente inocente que eres víctima de todo lo que te pisotea. No. Hay algo en ti que participa de esa censura. ¿Qué es? ¿Cuáles son tus formas de autosabotaje, de autolimitación? ¿Las reconoces? ¿O te sientes libre de ello y sientes que no te corresponde en absoluto lo que estoy diciendo? Coméntenme para saber cómo seguimos. ¿Tú cómo ves, Graciela? Estás con el micrófono apagado, gracias. Tengo justo esta censura también de mi casa, pero sí creo que es un camino también que tiene que ver como con la autorresponsabilidad y con la madurez en el momento en que uno ya se da cuenta también que la censura forma parte también de tu propia potencia y de tu fuerza, que ahora yo doy gracias a algunas censuras porque creo que soy más fuerte gracias a ellas, más valiosa, más centrada, bueno, quizá más segura en el camino, ¿no? La fortaleza que me brindan. Doy gracias, pero creo que esto tiene que ver con una cosa de la madurez, porque no lo vi hasta hace poco. Siempre eché balones fuera. Y todavía creo que se me escapan a veces y sigo echando inconscientemente pues la culpa a lo ajeno, pero creo que en este camino de la danza que tiene que ver también con la magia y con ser pues creadores de la vida, de nuestra vida, eh, las censuras es parte del juego, ¿no? Parte de aquellos benditos obstáculos. Graciela, qué bomba has puesto en el concepto madurez, madurar. Una bomba acá.
Me gustaría, me ¿Qué gustaría es? agregar, Sí. tomando en cuenta, sí, es esta partecita muy importante que emergió de la madurez. Yo creo que aquí entonces también podríamos decir que a veces este sensor interno que tenemos es, es necesario porque en algunas ocasiones no es que presente obstáculos, sino que nos da un periodo de maceración. Es como si habláramos de queso, por Dios, o sea, el queso es mejor cuando más tiempo pasa madurando, ¿no? El vino es mejor cuando más tiempo pasa madurando, todo el alcohol así caro y bueno, como whisky, como brandy, todo requiere su tiempo. Entonces, muy a menudo, o sea, ahí yo creo que el sensor interno puede tener como dos lados de moneda, ¿no? O sea, puede meternos el palo en la rueda, como dicen allá en Ucrania, o también puede darnos el tiempo necesario de maceración. Por ejemplo, a mí me ocurrió en muchos sentidos eh, con la voz, con la danza, con las decisiones que eh, han sido calificadas por el sensor externo y siguen siendo calificadas como acciones de loca. Pero, sin embargo, este sensor interno que por un tiempo me estuvo como brindando este espacio y periodo necesario para maceración, me conlleva ahora a los actos donde yo veo que hay como más expansión, es decir, o sea, que maceré, maduré, fermenté, no sé, llamémoslo como sea, para poder actuar con toda la potencia. Por ejemplo, este caso de voz, que ahora me es muy cercano para hablarlo, ¿no? Eh, las propuestas de armar algo para manifestar la voz me salían hacía tiempo, como ideas que emergían y todo, y sin embargo se dio solo ahora. Y yo siento que si es que yo tomara la decisión de actuar antes, creo que en el sentido de potencia que yo podría dar, no sería lo mismo si lo hiciera antes a comparación de lo que siento que puedo hacer ahora. Entonces, como, sí, sensor interno que tiene dos lados. No sé si me explico. Bastante. Y nos da claridad. Y lo podemos vincular con la expresión en inglés, que hay una expresión que nos permite pensar mejor esta palabra, madurar. Madurar viene de mature, en latín, alcanzar un desarrollo óptimo. Tal como los ejemplos que pusiste de ciertas comidas o bebidas, hay que esperar a que alcancen un desarrollo óptimo, ¿no? Lo sabemos al guisar. Ciertos platillos tienen que tener su tiempo de cocción. Algunos de ellos tienen que tener su tiempo con cierta intensidad, que ahí viene este nuevo concepto, o un concepto que se maneja muy recientemente de la slow food, ¿no? Cocina a fuego lento, porque tiene que tener mayor tiempo, mayor dedicación, ¿ok? La artesanía, nos dice Richard Sennett en un libro que hemos compartido en Ritual, un libro bellísimo que se llama El artesano, tiene este cuidado de dedicación, ¿no? El artesano muchas veces, dice Sennett, realiza un trabajo, como dedicación de horas mayor que muchos artistas, porque se ocupa. Entonces, madurar también tiene esta cuestión de ocuparse de acompañar, ¿no? No es algo que se deja allí, sino que se va acompañando. La expresión en inglés a la que me refería es come of age, llegar a una edad, alcanzar una edad.
No es come to an age, no, simplemente se le dice come of age. Se utiliza igual para personas o para incluso etapas históricas es muy común, ¿no? Entonces, este come of age ya se preveía que iba a ser la age, es decir, ya había un horizonte al cual llegar, ¿no? Y esta es la idea que menciona Galeano cuando habla de la utopía como el horizonte, un lugar al cual se sabe que no se va a llegar, pero que nos sirve para caminar, como añejar, claro. Fíjate qué buena palabra, te agradezco enormemente. ¿Cómo se dice en ucraniano añejar? Sabes que estoy procurando recordar y creo que no tenemos este concepto. Qué hermosa palabra, añejar. Ah, Porque sabes que hay otra, pero no tiene, ¿sabes? O sea, sí tenemos una palabra, pero no tiene vínculo con age o con año, añejar, como vendría en inglés o en español, pero tenemos una palabra que es buitrimka, o sea, regresando a las comidas, ¿no? O sea, para que el queso o el vino, por ejemplo, sea bueno, necesita cierto periodo de buitrimka, buitrimate, pero buitrimate quiere decir como, ah, no es que aguantar, ¿no? Pero sí involucra como dejar al... te Sí, dejé de o oír, sea, no sé si fue, te Sí, dejé. el micrófono. starite no es, mira, starite es avejentarse, starite es Envejecer. envejecer. Sí, Ujú. starite es envejecer, pero si hablamos exactamente como de esto, de come of age o añejar, pero no en el sentido de envejecer, ¿no? Sino que darle un periodo de espera es buitrimate, como aguantar un cierto periodo de tiempo con pasión, con paciencia más bien. Con pasión también, ¿por qué no? Grotowski usaba a Graciela, que se declara partidaria de Grotowski como yo. ¿Te acuerdas de la palabra que Grotowski usa para esto, Graciela? ¿No? Oficio. Oficio. Oficio es también una palabra hermosa que está ligada al acto sagrado, al ritualista. Oficiar. Yo oficio de escritor, en ese sentido, que me dedico, me consagro al acto. Tengo, al momento de consagrarme, estoy compelido, estoy obligado incluso, y no es por censor, a conocer mi tradición, porque no puede haber oficiante que no honre a sus ancestros. Y la mejor manera de honrar a los ancestros en un oficio es conocer la tradición. De tal manera que en este campo, ¿no, Graciela? Lo que más le era molesto a Grotowski eran los diletantes. O sea, aquellos que se meten a supuestamente trabajar dentro del área específica, pero que no tienen oficio. A eso les llama diletantes, es una palabra adecuada, ¿no? El mismo proceso de alquimia en sí abarca todo esto. Claro, Cáligo, gracias por traerlo a la mesa. En alquimia se llama la obra, la gran obra, ¿no? En esta idea del obrar, que es una idea que también viene en danza. No haces una obra en danza, haces el obrar. La obra eres tú. Por eso ya no se habla de la obra como si fuera un objeto. No llegas a ser la obra de arte, sino que obras, tu acción misma de ser y hacerte. Después la danza me parece fascinante, porque el oficio es ser tú de una determinada manera.
Ujú. Entonces el oficio abarca magnum opus para muchos. Ujú. Y esa magnum opus está dividida en varias opus, ¿no? Como el opus nigrum, que es el trabajo sobre la putrefacción. Muy importante. Y ese trabajo sobre la putrefacción también tiene que ver, por supuesto, en mucho con el trabajo del censor, ¿no? Eh, para seguir hablando de esto, porque me emociona mucho la mirada inteligente de Grotowski, no tiene censor. Era muy riguroso, extremadamente riguroso, igual que otros directores de teatro muy importantes, o de danza. Tatsumi Hichikata, el inventor de la danza Buto, era igualmente riguroso, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, conocemos los testimonios de los bailarines que estaban con Hichikata en el estudio Asbestos, que les parecía inconcebible estar ahí. Decían, he estado unos meses y parece que he estado años por la cantidad de trabajo. Esto no obstaculizaba que Hichikata fuera un lector apasionado, ¿no? Era un hombre cultísimo. No obstaculizaba que fuera un bebedor constante. Bueno, murió porque el hígado se le pudrió, era un alcohólico, pero trabajaba todo el tiempo. A esta parte del oficio, Grotowski la llamaría consagración, ¿no? Consagración es estar constantemente con lo sagrado, consagración, es decir, en el oficio, en el desarrollo del oficio, no perder nunca el sentido de aquello relevante que es el acto de practicar el oficio. No importa si estás simplemente lijando una madera, estás en presente. No tienes que esperar a decir, bueno, pues no, hasta la estructura va a verse, cada parte del oficio es consagrada. Porque eso, bueno, en la artesanía lo vemos, es decir, cada detalle está cuidado, claro. Después refleja una obra magnífica, porque ese sentido relevante está en todos los detalles. Lo sentimos, a veces nos faltan palabras y lo expresamos coloquialmente, decimos, está hecho con amor. Podríamos decir, está hecho con oficio. En ese sentido, en que quien lo hizo estaba oficiando un acto trascendental, un acto ritual. Ujú. Y en este orden de ideas, en este rigor, no hay censor porque se sustituye la personalidad del censor por el criterio, el desarrollo de un criterio, de un pensamiento crítico, de una actitud crítica. Eso es muy diferente y es un problema que quienes nos hemos dedicado a la crítica vivimos día con día. Se piensa que el crítico es un censor que dice, esto está bien, esto está mal, es un juez, ¿no? Que parte las aguas y ordena, estos son los buenos, estos son los mediocres. No, no. El papel de crítico está contrario, es problematizar, es cuando una situación parece definida, decir, no, pero hay esto que lo vuelve problemático, lo vuelve interesante, lo vuelve complejo. La crítica está completamente vinculada con la complejidad, ¿no? En el sentido de ver más capas ahí donde aparece una realidad aparentemente superficial, homogénea o unívoca. Es una labor de penetración, sí, de encontrar esas capas ahí donde parece un mundo simple, ¿no? Y dice, no, pues este mundo aparentemente simple, mira cuántas posibilidades tiene, ¿no? Y nos ayuda a emplear caminos, por supuesto, ¿no? O sea, ve un camino y ya lo tomo. Si tú ves un camino nada más y lo tomas por simplista, esa actitud te lleva a la mediocridad, tarde o temprano. Porque vas a caer tarde o temprano en facilismos. Decir, bueno, esto ya lo tengo resuelto.
Entonces, madurar en el sentido que decía Graciela, no es tener las respuestas, no es tener ya lo resuelto, ¿no? Como se suele pensar, ¿no? Es llegar a una capacidad pensante para ver más de lo que la gente común ve. Y eso es mi propuesta. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Silvia Carolina, te veo muy callada y me inquieta ese silencio. Sí, es que acá hay una aglomeración de gente que están haciendo trabajos en mi casa, perdón. Em, ¿Me repites la pregunta, por favor? No, 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 quería saber si estabas ahí nada más. Que bueno, y si quieres hacer alguna contribución, bienvenida. Digo, no es obligatorio, pero me parece que No, sí, sí me gustaría, pero estoy un poco como que atareada y me perdí un poco el sentido de lo que estaban hablando, pero están hablando de la madurez. Eh, no, bueno, estamos conectados con varias ideas, ¿no? En el proceso de lo que surgió a partir de la idea del sensor, ¿no? Entonces, en esta cuestión de que madurez sin sentido crítico, pues es simplemente un estado también de autoengaño, de pensar que ya porque tengo cierta edad y ciertas vivencias, ya soy maduro y entonces, no. Yo propongo que la madurez se alcanza cuando precisamente puedes hacer más complejo el fenómeno que encaras, ¿no? Bueno, Caligo lo remitía a las comidas y los vinos que maduraban. Y ahí está también, ¿no? Un vino maduro, un vino que alcanza su edad, es mucho más complejo que un vino joven. Tiene más notas, mayores niveles de que lo puedes degustar. Va pasando por varias etapas y cuando lo ingieres te va llevando a varias etapas progresivamente. Va desenvolviendo su terrible, diría Lezama Lima, su tremendo. A esto íbamos, ¿no? Por alguna razón inexplicable a mí me viene a la mente esta parte del libro de Patrick Süskind, El perfume, cuando el protagonista se exilia en una montaña, en una cueva, y se toma su tiempo para realizar el proceso que tanto desea realizar. Es decir, pudo haber seguido el camino directo de París a aquella pequeña ciudad de artesanos y comenzar con su aprendizaje y llevar a cabo el proceso que quería llevar. Pero por alguna razón necesitaba este periodo de exilio durante tantos años ahí en la cueva. Y yo creo que aquí es algo importante lo que tú mencionas, ¿no? No caer en esta visión de que las personas mayores que tengan más edad, más conocimiento y más experiencia tengan. Yo creo que aquí estamos, con lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, estamos totalmente trascendiendo toda esta visión de la edad como límite temporal definido y preciso. Es decir, o sea, aquí el tiempo pierde sus márgenes de tiempo, ¿sí? El tiempo que no es tiempo en realidad, o sea, el tiempo que no se mide en los años, ni en décadas, ni tampoco en experiencias, sino que es este, no diría que medidor, ¿no? Pero eh, la propiocepción, más bien no, la interocepción de tiempo que tenemos cada uno para nosotros mismos, porque uno puede tener pocos años físicos y sin embargo sentir que tiene una edad tremenda, edad de siglos, edad de épocas, edad
de no sé cuántas vidas dentro de uno mismo, exactamente como este proceso de añejar, de ser añejado, de come of age, pero internamente, independientemente de los años que se tenga. Creo que la maduración se trata más de esto aquí. Completamente de acuerdo. Se puede ser un imbécil a los 60 años como a los 6 o a los 7, ¿no? O se puede ser un grandioso sabio a cualquier edad. No necesariamente hacerte viejo te hace sabio, pues, dice la canción de Judas Priest, ¿no? La cuestión de alcanzar esta complejidad muchas veces, independientemente de la edad, se manifiesta también en las cuestiones sencillas, ¿no? No tienes por qué hacer una obra complicada si la puedes hacer sencilla y es igualmente compleja en su sencillez, ¿no? Si pensamos en la escritura, de inmediato nos vienen como mejores ejemplos los haikus o los tankas, estos poemas breves orientales. Si pensamos en la escritura, ¿no? También podríamos llevarlo a la danza completamente, ¿no? Mucho movimiento, despliegues acrobáticos no te van a llevar a mejores lados, ¿no? Aquí puede surgir una pregunta, entonces, ¿qué me guía para el hacer en danza, en escritura, en cualquier proyecto? ¿Qué me guía? ¿Un objetivo? Necesito siempre un objetivo para construir en esta madurez. Intuición, Claro, intu- ¿no? intuición que nos abre las posibilidades, no objetivos, sino que abre posibilidades y abre caminos. Intuición que no es que se va desarrollando, ¿no? Pero intuición con la que nos reencontramos mientras maduramos. Quien estaría muy contento aquí y estaría brincando, interviniendo, sería nuestro compañero Francisco, el neurocientífico. Estaría feliz. Te diría, sí, Caligo, eso es un factor importante del estudio del cerebro en vinculación con el arte. Te diría, no se comprende la vinculación entre arte y cerebro sin esto que acabas de decir, que es un concepto, la neuroplasticidad, ¿no? La capacidad cerebral, bueno, la capacidad del sistema nervioso de tejer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Pero estas neuroconexiones, nuestras nuevas relaciones cognitivas, no se consiguen per se, o sea, hay que estimularlas. Ujú. Si no tejemos la posibilidad de nuevas relaciones entre las experiencias, entre las cosas que hacemos, no va a ocurrir ni madre de neuroplasticidad, ¿no? Digo, va a ocurrir lo contrario, va a ocurrir el anquilosamiento. Así que estarías en esta sesión muy celebrada por varios importantes aquí, ¿no? Entonces, sí, fíjate qué buen combo tenemos para pensar. Madurez, pensamiento crítico, intuición. Y aquí, en esta relación, qué bueno que están hermanados la intuición con el pensamiento crítico. Que mucha gente piensa que son perros y gatos en la idea común de que los perros y gatos no se llevan, y dice, sí, sí son perros y gatos, pero se llevan perfectamente. Se aman y se cuidan, y se acarician y se lamen. La intuición combina perfectamente con el pensamiento crítico. De hecho, mucha de la historia de la filosofía importante
es por intuición. Ya sé que parece que estoy diciendo una barbaridad, me puede decir, pero Gustavo Emilio, o sea, ¿qué estás diciendo, no? O sea, ¿cómo piensas que Hegel o que Kant van a ser? No, a lo mejor ellos no, quizá, pero u otros sí, sin duda. Deleuze, por supuesto. De hecho, Deleuze enuncia este matrimonio entre la intuición y la crítica cuando habla del pensamiento rizomático. Pero por supuesto, ¿no? Nietzsche. Nietzsche, de hecho, Nietzsche lo menciona con figuras poéticas, pero tenés, bueno, esa es la traducción argentina, pero tienes que tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Yo te digo, todavía puedes tener caos dentro de nosotros, ¿no? De Zaratustra enarbola esta cuestión, pero completamente, ¿no? La idea de pasar del camello, esta figura de pensamientos físicos dedicado a la carga, de pasar por el león, esta idea de conquistadores que se solazan en su fuerza. La transformación más acabada, más completa, la más madura, es la del niño, aquel que puede jugar, que puede practicar libremente que la imaginación, o sea, lo que decíamos en la base de esta sesión y que quede para la grabación, ¿no? Nuestra nuestro enorme potencial como criaturas imaginativas, desde ese sentido, ¿no? También vemos en este desarrollo que hemos hecho en la sesión la íntima vinculación que existe entre escritura y cuerpo. No solo a través de las palabras, sino a través de las acciones. ¿Me doy a entender? O sea, el cuerpo que hoy somos a las 12 del día del 25 de agosto de 2021 es lo que hemos hecho. O sea, este estado presente que tienes hoy, tú te lo has hecho. Lo interesantísimo, lo apasionante aquí es, ¿te lo has hecho tú únicamente o has dejado que lo hicieran? Es una mezcolanza, por supuesto. Yo creo que nadie podría decir únicamente yo me lo he hecho. Y sería muy fuerte, muy triste decir, pues me lo hicieron los demás únicamente. Hay gente, hay mucha gente que podría decir eso. No darse cuenta que me lo han hecho los otros. Emilio, pero ¿qué vendría a ser realmente la madurez? O sea, después de todo esto que hemos compartido, ¿en qué podríamos quedar que es la madurez? Un compromiso, un compromiso. Un compromiso con algo que tú eliges, con un desarrollo que tú eliges. Compromiso con un oficio. Y ese oficio no es solamente hacer como trabajo, es un hacer. El amor, por ejemplo, es un trabajo, es una construcción. Un amor maduro es un amor que se construye en libertad, ¿no? Voluntariamente, le dedicas. Y eso puedes hacer con todo, desde un plato de cocina hasta un libro trascendente. Y eso se refleja, eso se proyecta. Esa es la respuesta que yo elijo, ¿no? Madurez es el compromiso, tu capacidad de comprometerte, pero además, porque ya sé que queda inconcluso, tu capacidad de asumir responsabilidad con ese compromiso. Porque puedes decir, bueno, sí me comprometo ahora, ¿no? Y a la semana, ¿no? Ya lo tiras y vas, dices, no, no, pues quiero un nuevo compromiso. Bueno, espérame, pero ¿alcanzaste tu compromiso original, una coherencia, ¿no? Porque claro que uno puede cambiar de compromiso, pues esa es la libertad, pero cada compromiso entraña una mínima coherencia, ¿no? Hay un proceso que te comprometes por un periodo breve de tiempo porque así tiene que ser, es coherente con ese proceso. Pero hay procesos que demandan lo que decíamos, un periodo de maduración, en donde también los errores, las cosas jodidas, las cosas que no salen son parte de ese proceso.
No te digo que todo es miel sobre hojuelas, no es una fórmula, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso de ese compromiso se ve muy diferente un problema cuando lo tienes dentro de la coherencia del compromiso a cuando lo tienes fuera, ¿no? Siempre hay obstáculos, siempre hay problemas, siempre hay desafíos. No te digo, no es una fórmula, pero se encaran de manera diferente en esta situación del compromiso con el oficio. De hecho, los problemas, los obstáculos, los desafíos forman parte del proceso de maduración. Ese es mi modo personal de encarar la pregunta, pero yo creo que no tendría por qué ser el mejor. Quizá las compañeras lo ven de otro modo. No, a mí me encanta que lo saques así a relucir y que nos hagas pensar en esto, sobre todo en esta sociedad del tiempo tan rápido, ¿no? También el tiempo rápido en cuanto a la madurez, que tampoco te dejan porque, bueno, pareciera, ¿no? En el sentido de que una se dedica realmente a hacer su oficio quizá a una cierta edad que para la sociedad ya es como tarde, ¿no? Está la gente muy, muy pronto haciendo muchas cosas, e igual con el amor, enseguida en esto de la censura a veces a lo mínimo ya se abandona. Entonces, tener esta idea de oficio que es igual a la idea de sacrificio, ¿no? De como un oficio sagrado que tú te dedicas a eso hasta cierta madurez. Se me hace que tiene que ver todo como muy entrelazado con el tiempo, ¿no? Con cuánto das el tiempo a eso. En un tiempo que está muy acelerado externamente. Sí, estamos en un tiempo de una gran crisis en todo lo que estamos hablando, una crisis máxima con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Porque no solo todos los dispositivos tecnológicos ahora te demandan rapidez, ¿no? Una rapidez pasmosa, o sea, si tu teléfono, tu computador tarda varios segundos, más de 15, en hacer un proceso, ya te desesperas y dices, está mal, algo ¿no? Está obsoleto. De inmediato lo necesitas, cada vez más megas. Ahora ya no nos es suficiente el 3G ni el 4G, ahora tenemos que tener el 5G, ¿no? Que parece que es fatal para el cuerpo, ¿no? Entonces, pues, claro, ¿no? Ahora está la onda de todo lo que se multiplicó, la relación, ¿no? Supuestamente amorosa. Ahora es por Facebook, ¿no? Sexting, todo lo que es inmediata satisfacción de los placeres, ¿no? Sí, Emilio, y me acuerdo una vez que me preguntaste ¿qué papel te da a ti la escritura? Y yo dije, la escritura me da un papel de valentía. Y me dijiste, es porque la escritura te da el tiempo. Entonces, siempre reflexiono sobre eso, sí. ¿Cuántas veces he dado yo el tiempo también, o me lo han dado a mí? Creo que el tiempo es algo muy, bueno, muy importante para esto de la madurez. Y te digo otra cosa ahora, a partir de mi intuición, te da la dignidad. Ujú. Porque podrías presentarte sin un duro, sin zapatos, sin tener para cenar hoy. Y podrías presentarte como un monarca, como un ser sagrado, con toda porque te da ese lugar de presencia. Es decir, la dignidad no es lo que tengo, ni siquiera lo que soy, sino lo que puedo hacer. Y por supuesto está vinculado a la potencia, ¿no? Es muy espinociano esto porque se vincula a nuestra potencia de tejer relaciones. Entonces, bueno, quiero escribir, ¿cómo se empieza? Aprendamos a redactar, no, aprendamos a vincularnos con nuestra potencia.
Después redactaremos como quieras, pero si nos vinculamos con la potencia, cualquier cosa que podamos decir, la vamos a decir desde el lugar de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra potencia de afectar a otro y también de ser afectados. Porque aprender a recibir, compañeras, es parte de este proceso de madurez. A veces somos muy jodidos en ese aspecto. La vida nos da todo. Ya no puede darnos más. Pero si no lo podemos ver, ya no depende del factor externo, ¿no? No hay día que no te dé algo importantísimo la vida. El simple hecho de amanecer y tener conciencia es un factor que ni siquiera se ha explicado científicamente del todo, ¿no? Es volver a vivir con todo lo que eso implica. Pero si no recibimos estas cosas que son manifiestamente grandiosas, bueno, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué tenemos que recibir para sentir que recibimos algo? Entonces, desde este punto también madurar es luchar contra anestesiarnos ante el asombro. Si vamos perdiendo la capacidad de asombro, nos vamos anestesiando a la posibilidad de la revelación en nuestra vida. Y una vida sin la revelación pues es como una vida en ausencia. Y recordarás quizá ahora los momentos en que tú misma te asombraste de algo que hiciste. En muchos lugares la creación pasa por eso. Y sientes que fuiste no necesariamente creadora, sino que recibiste algo. Es una experiencia de medium, ¿no? Mediúmnica. Que fuiste el canal para que la vida manifestara algo a través de ti. Porque tenías esta condición de recepción. Grotowski trabajaba mucho con sus actores en la capacidad de ser transmisores, ser lo que llamaban el cuerpo canal, ¿no? Porque lo que es energía está fluyendo por todo el tiempo, por todo. No hay como que un recinto en donde la energía no fluya, ¿no? Aún si estuviéramos entre cuatro paredes de titanio, habría energía dentro de la caja, ¿no? Porque hay tiempo. Antes de preguntar, había tarea, ¿no? ¿O no había tarea? Sí había una tarea, ¿no? No había yo dejado la tarea de una entrevista, ¿no se acuerdan? No. Bueno, voy a checar la sesión anterior porque a mí me queda fuerte la impresión de que había una tarea. ¿No había una tarea de preguntarle a 5 personas diferentes qué pensaban de mí? Sí, ¿verdad, Graciela? Hablando del compromiso y la madurez, Surge el pequeño detalle, ¿no? El pequeño detallito. Bueno, propondría un ejercicio también para trabajar esto y sería hacer una descripción
de qué es aquello que no quieres ser, pero que has sido o que eres. ¿Me doy a entender? No quiero ser indolente. Uy, pero hoy olvidé la tarea. Aquello que no quieres ser, pero que eres o que has hecho. No quiero ser flojo, pero hoy me levanté demasiado tarde para cumplir mis labores. No quiero ser deudor, pero bueno, me endeudé así. ¿Qué es lo que no quieres ser, pero eres? Para hacerlo mejor, este ejercicio podría ser pensar en otra persona. ¿Qué es lo que esta persona no quiero que sea? No me juntaría con esta persona si es así. Ah, pero yo soy así. Ujú. ¿Ustedes creen que se puede hacer ese ejercicio o solamente yo? Yo tendría esos faltantes. Está silenciada, Caligo. Digo, me parece que con este ejercicio va muy en vínculo el sensor interno. Claro, claro, pues de eso se trataba también. Ya voy a pasar una nueva película para alimentar estas ideas, ¿no? Vamos a cerrar la sesión ahora. ¿Quieren decir algo? Bueno, nos vemos en el chat. Ahora voy a bajar la película que voy a pasar para que no dárselas en el mero día, pues. Muchas gracias, compañeras.